Bueno, ahora sí vamos a ir a esta conversación porque está en línea Pedro Lilik, titular de la representación central ucraniana en Argentina. Pedro, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, acá estamos, como todos, involucrados en algo que hasta hace 16 días ni siquiera entraba en el registro de la mayoría y que es ya una catástrofe humanitaria de proporciones inéditas, ¿no? Sí, sí, lamentable, porque no por previsible era y menos trágica, ¿no? La verdad que no tiene mucho asidero, no tiene mucho. Putin logró cosas importantes, logró una oposición unánime de la comunidad internacional hacia Ucrania, logró que se conociera Ucrania, logró, la verdad que es una desgracia enorme, que cruza países, cruza el mundo, y que pone, lo más importante de todo, pone la civilización occidental en peligro, ¿no? Como estuvo alguna Ujú, vez después de Sarajevo, después de la invasión de Polonia, con Hitler. Así que ujú, la verdad que es totalmente lamentable. ujú. En la historia de Ucrania, ¿no? Una historia que tiene mucha conexión también con la historia de Polonia y de los países bálticos. Mucha gente solo ubica esto y dice, bueno, esta es la consecuencia de la descomposición del Imperio Soviético, pero es una larga guerra de los pueblos eslavos en relación a la permanente intención de dominio y control en otra era del Zarato, luego del Soviet y hoy en este presente con Putin, el autócrata al frente del poder en Rusia. Sí, hay que mirar un poco la historia de toda esa región. Ucrania estuvo siempre entre Occidente y Oriente, digamos. Es una bisagra. Fíjese que Ucrania siempre estuvo permanentemente invadida, desde el norte de los suecos, del sur por los tártaros, mongoles, turcos, y el este siempre tuvimos invasiones de Rusia, siempre Rusia nos ha invadido. Tuvimos muchísimos periodos de independencia, otros periodos de sometimiento, como usted dice, el zarismo, la Unión Soviética, pero claro, después de 30 años de independencia, la juventud ucrania mayoritariamente, y el pueblo en su mayoría, se expresó por referéndum que quería pertenecer a la Unión Europea, porque se sentía europeo y porque realmente se sentía identificado con los valores de la Unión Europea. Esto trajo como consecuencia indirecta todo esto que está pasando un poco ahora. Pero también si nos remontamos en el sentido de pertenencia, siempre Rusia pensó que todo lo que estaba alrededor de ellos era de ellos. Ujú, Rusia no existía en el año 988, después de Cristo, con Ucrania ya era independiente y era floreciente y había adoptado el cristianismo que venía de aquel entonces de Constantinopla, de Bizancio, ujú. usted se recuerda. Así que hay elementos históricos que avalan claramente que Ucrania es un pueblo independiente, tiene su cultura, tiene su idioma, tiene su bandera, su himno, y tiene, hasta ahora era soberana e independiente. Lo curioso de todo esto, y uno de los que garantizaba esto, era precisamente Rusia con Inglaterra y Estados Unidos, después se acuerda de la firma en 1994 del Ujú. Memorandum de Budapest. Pero bueno, Rusia es un violador serial de tratados. Entonces vino el Tratado de Minsk, que tampoco fue respetado. Y la verdad, cuando un autócrata se pone al frente de un país, no respeta absolutamente nada, no respeta ni los derechos humanos, no respeta absolutamente nada. Esa es la situación hoy en día, donde 47 millones de personas están peleando por su independencia, con un éxodo humanitario terrible, terrible para Ujú. Europa, porque ya son más de 2,5 millones que están que han cruzado la frontera, pero se calcula que seguramente va a llegar a 4 o 5 millones. Imagínense el impacto, es todo un país, ¿no? Es que se va de otro, y las que se van fundamentalmente son mujeres y niños. Ucrania ha perdido 1 millón de niños en este éxodo, Ujú. con el impacto que esto tiene en su futuro, ¿no? Claro. No, bueno, Lamentable. esto vaya a saber cuál será el punto de quiebre y cuál será el proceso de reconstrucción. Lo que ocurre es que los analistas en particular, los analistas militares occidentales se deben estar haciendo un picnic ante la ineficiencia pavorosa del ejército. Ayer un analista argentino me decía en una conversación privada, y en definitiva los rusos siempre fueron una horda, ¿no? Es decir, Sí. y está demostrado también que el gobierno ucraniano
se había preparado dentro de sus posibilidades con extraordinaria capacidad, porque hay elementos de acción bélica que son sorprendentes. Mire, nosotros sabíamos a partir de cuando Rusia invadió Crimea, que era una provincia ucraniana, en 2014. A partir de ahí, el objetivo de Rusia, de Putin, ¿cómo se separa el pueblo ruso del autócrata que es un criminal de guerra, ¿no? Que lo único que busca es el objetivo de él es hacer un genocidio con el pueblo ucraniano. Él no tolera, en su mentalidad zarista o post-Unión Soviética, no se olvide que es un ex-espía, no tolera que la gente tome decisiones por sí misma. Eso es básicamente eso, y si no, pregúntenselo al Volney. Está preso y no sé hasta cuándo está preso, lo fue intentado envenenar. Así que vamos a separar entre el pueblo ruso y el gobierno ruso. Claramente es una acción dirigida por un maníaco que va a cargar toda su vida con la muerte de chicos y mujeres indefensas, civiles indefensos, que no tenían nada que ver con su delirio de criminal de guerra. Pero bueno, hoy el problema es el hoy y ahora, porque bueno, como usted dice, va a llevar décadas la reconstrucción, pero el problema es que se sigue muriendo gente ahora, es como si fuese una serie de Netflix, pero en realidad es en tiempo real. Sí, sí. Y es pavorosa la inacción, es pavorosa la inacción de las Naciones Unidas y de todo el Occidente en general, ¿no? Es como lo decía al principio, lamentable. Bien, cierro con esto. Una de las cuestiones que sorprenden a todos, claramente, es la actitud de fervor patriótico de los ucranianos, inclusive en los primeros lugares a donde llegó el ejército ruso, porque son, o por lo menos así lo identifica la crónica, usted nos ilustrará si es así efectivamente o no, lugares de habla rusa esencialmente, pero las personas se manifiestan como ucranianos y exhibiendo ante las tropas armadas las banderas de Ucrania. Una terrible política que es clásica de Rusia, digamos, de trasplantes étnicos. Se llevaban gente de Ucrania hacia otro lado, fundamentalmente para Siria, y traían gente rusa que hablaban ruso. Y yo me permito hacer recordar que en la época de la Unión Soviética el inglés, entre paréntesis, de la Unión Soviética era el ruso. Todo el mundo tenía que hablar ruso. Por lo tanto, hay mucha gente que habla ruso, pero esa gente se siente ucraniano y es ucraniana. Creo que lo bueno de este desastre que ha hecho Putin es que ha unido enormemente dos cosas. El pueblo ucranio en sí mismo le dio un orgullo y una dignidad que valora hoy todo el mundo, pues no es fácil pelear en una superioridad de 100-1, pero su orgullo y su dignidad no se lo va a quitar nadie. Por más que le ganen una o dos batallas, al final de esta historia la guerra la va a ganar Ucrania. Hacemos votos porque así sea. Le agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos ha dedicado. Que tenga una buena jornada, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir. Bueno, el doctor Pedro Lilik es el titular de la representación ucraniana en la República, de la colectividad, ¿no? Digamos, en línea general.